Hola, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros a Jesús Ejido, que es el editor de Rey Lear. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Rey Lear es una editorial preciosista, todos los que han tenido sus libros en la mano lo saben, en fondos, en contenidos. Bueno, eres muy generoso. Es la verdad, es la verdad. Son libros en papel, normal. No, pero están muy cuidadas las ediciones y además tiene una vocación también, querría decir yo, de prestigio, porque selecciona muy bien, como comentaremos después, tanto autores clásicos como voces nuevas, y es un tema sobre el que hablaremos. En cualquier caso, a mí me gustaría que nos contaras en primer lugar, porque esta editorial es dual, ¿no? Tiene por un lado el sello de Rey Lear y por otro lado Reino de Cordelia, con esas influencias shakespearianas, pues el origen de estos sellos. Bueno, yo me dedicaba al periodismo, ¿no? Y por azares del destino, sobre todo ya un poco lo que fue la ruina de Diario 16, que me tocó a mí vivirla, bueno, y como mucha gente más, pues empecé ya a dar vueltas a ver qué se podía hacer que no fuera sencillamente el periodismo, que ya lo veía bastante complicado. Y pues la verdad es que empecé a colaborar también con editores y acabé pensando que por qué tenía que publicar lo que ellos querían y no publicaba lo que a mí me daba la gana, y cometí la barbaridad de montar una editorial, ¿no? Cuando fui a buscar distribuidor, que fui a UDL, me dijo el director de allí, Javier Camaronero, que no metiera dinero, que no tenía mucho además en la editorial, que lo metiera en la construcción, con lo cual ya ves que también se equivocaba, o sea que todavía hay sitios donde se puede meter todavía el dinero para tirarlo más rápido. Y bueno, pues la verdad es que a mí me divierte mucho lo que es el mundo editorial, me gusta mucho, y me gusta mucho el papel y lo que supone levantar un libro y hacer un libro y convertir un libro en una cosa real. Como te he contado muchas veces, te cobra lo mismo por hacerlos bonitos que hacerlos feos, y por eso intentamos hacerlos bonitos, porque realmente es que el papel es igual, ¿no? Y sí, yo me di cuenta de que en España había un montón de ilustradores y una pintura muy importante y que hay un diseño muy destacable. Entonces hemos intentado que todos los libros, pues que las cubiertas y que sean cuidadas y en fin, pues así empezamos a editar. Editas creyendo que tienes grandes tesoros que te van a quitar de las manos, y bueno, yo creo que la propia profesión te va conduciendo y te va dirigiendo, ¿no? Y te va llevando por un lado o por otro. Recuerdo un dato de hace tiempo, que yo no sé si sigue vigente ahora mismo, que era, ahora unos 5 o 6 años, que al año se creaban tantas editoriales como desaparecían, es decir, que era una especie de ciclo, ¿no? Entonces la pregunta es obligada, porque desde 2006 estamos aquí, ¿no? Rey Lear y Reino de Cordelia son una realidad que además avanza. Sobrevivir y avanzar ya es un éxito en sí mismo. Sí, sí, yo creo que, bueno, yo cuando empecé pensaba que cómo tardaría en arruinarme, ¿no? Y bueno, hoy aún estoy en ello, cada vez más cerca, pero bueno, ahí se va aguantando, ¿no? Sí, fíjate, ahora se celebra en Santander una feria del libro nueva para edición independiente que se llama el FLIC, y bueno, pues vamos a ir con Rey Lear y con Reino de Cordelia. Me han mandado un catálogo y el catálogo pone que se han apuntado 170 y pico editoriales independientes. Yo te aseguro que no conozco ni la cuarta parte, pero sí demuestra la riqueza del mundo editorial español, que continuamente aparecen editoriales independientes y posiblemente cierren, pero vuelven a aparecer otras, y vas a las librerías y te encuentras un montón de editoriales independientes. Hace años, pues esto era todo lo mismo, ¿no? Ibas a una librería y te encontrabas pues a lo mejor 15, 20 sellos, ¿no? 10, 8. Ahora yo creo que hay mucha más riqueza, ¿no? Gente pionera como fueron pues Anagrama, Tusquets, Pretextos, luego El Acantilado. Pues yo creo que a raíz de ahí han salido un montón de editoriales y bueno, pues muchas incluso logran copar también primeros puestos de ventas, en la lista de ventas, lo cual, bueno, demuestra que sí, que hay una gran riqueza y que, bueno, el lector lo tiene que agradecer. La pena es que haya tan pocos en España, ¿no? Pero bueno. Estas editoriales independientes, como es el caso de Rey Lear, tienen algo que yo creo que es muy importante hoy en día, y es una intención, y corrígeme si me equivoco, de recuperar determinados elementos culturales, no solo españoles sino universales, que aunque hayan sido editados en alguna ocasión muy lejana, no tenemos muy presentes, es decir, que se pueden volver a encontrar obras realmente interesantes. Esa es una de las intenciones de la editorial. Bueno, yo creo que al final un editor a la antigua usanza, que es lo que hacemos los editores
pequeños, que porque a la gente le parece que pequeño es peyorativo y nos llama independientes, pero en fin, yo dependo lo mismo que los demás. O sea, yo soy pequeño, más que independiente, ¿no? Yo creo que lo que hacemos es ofrecer nuestro gusto literario, nuestra biblioteca, ¿no? Y entonces todas las bibliotecas personales de cada uno son heterogéneas y ahí conviven autores modernos, autores actuales, novedades, y también conviven clásicos de todo tipo, clásicos del XIX, del XX o hasta del siglo XI, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que ofrecemos es una selección particular de títulos que todos conviven en el tiempo y ahí en un espacio que es nuestros catálogos editoriales, y yo creo que el denominador común puede ser el gusto del editor, ¿no? por esos títulos. Pero sí, yo recuerdo que estaba fallando un concurso de novela corta hace pues como 3 años, y estaba al mismo tiempo editando una novela corta de Chekhov que publicamos, El reino de las mujeres. A mí todo lo que estaba leyendo de autores contemporáneos, algunos además que yo les podía doblar en edad, me parecía muy antiguo y muy rancio. Y Chekhov, que murió en 1901, si no recuerdo mal, me parece tremendamente moderno. O sea, que todo es tan relativo que al final, pues sí, lo que damos es un poco nuestro gusto, nuestro catálogo, y eso pues es muy... Hay muchos saltos en el tiempo y cosas muy curiosas, sí. Sí, te he oído alguna vez y es la misma idea, que publicamos o publico lo que realmente me gustaría leer, ¿no? Lo que yo disfrutaría leyendo. Sí, la verdad es que yo intento publicar, y además cuando me dicen, no, publica tal que te vas a forrar, me suelo equivocar siempre y no saco un duro y me cuesta mucho dinero. Entonces al final digo, pues mira, ya al menos publica uno lo que le gusta y lo que más o menos controla, y es aquello que no existe o que no hay, o que si existe no está publicado como a ti te gustaría, ¿no? Entonces al final uno publica lo que quiere leer y lo que no encuentra. Y a veces cuando vas a publicar una cosa, por ejemplo, yo tenía una gran ilusión en publicar la edición de Charles Dickens que había traducido Galdós, ¿no? A mí Galdós me gusta mucho. Y se me adelantaron unos editores que era Artemisa. Dije, ay, pues mira qué bien, ya no tengo que publicarlo yo, me la compro y me ahorro, que es un libro muy gordo. Entonces, en fin, ahí estamos, ¿no? Pero sí, al final, publicar lo que quieres leer y lo que quieres tener, pues bien editado, bonito y tal. Cosas que nunca se han publicado, y dices, pero ¿cómo no ha publicado nadie esto? O cosas que están publicadas pero no se encuentran, o novedades de cosas pues, que te gustan mucho, ¿no? Y bueno, todo es una mezcolanza, y eso va haciendo un catálogo editorial pues con muchos aciertos, con muchas equivocaciones, y luego con muchas equivocaciones comerciales y también con algún acierto comercial, porque a veces te equivocas en un título que te va muy bien. O sea, me refiero a un título que luego dices, bueno, pues esto no me gustaba tanto. Y otras veces no te equivocas, pero en fin, que es complicado. Pero en fin, bueno, también me imagino que también eso está el riesgo, ¿no? Sí. Y yendo a los entresijos, en un catálogo como el vuestro, que tiene, como estábamos comentando, tantas cosas tan variadas, yo estaba pensando, por ejemplo, en que tenéis obras de Jardiel Poncela, las peripecias de Trotsky por España, una serie de obras que podríamos considerar clásicas, y luego obras muy actuales, como Asesinato en el Kremlin, de Alejandro M. Gallo, que es un autor con una voz muy presente, muy actual, y que además tiene un reconocimiento. Y en los entresijos, ¿cómo se hace esa búsqueda? Es decir, aparte de los gustos personales, hay una revisión de esa amplia gama de autores clásicos, españoles y universales, se buscan voces nuevas, llegan muchos manuscritos a la editorial. Bueno, lo que llega es tremendo. Llegan a unos niveles que yo, aunque tuviera todo el tiempo, todo el día para ello, no podría leer todo lo que nos llega. Incluso nos llega ya mucha gente que nos advierte si admitimos originales, y que le decimos que no, porque es que no podemos, ¿no? A lo mejor a la semana no exagero si te llegan 20. Entonces es tremendo. Y luego además es curioso porque tú cuando vas al médico, si estás embarazado, vas al ginecólogo. Entonces sabes a quién tienes que ir. Bueno, pues a mí me vienen autores que no saben que existe Rey Lear, o que no la conocen. Pues es como si yo me doliera un pie y fuera el dentista. O sea, me mandan cosas que en fin, que digo, pero ¿cómo me mandan esto a mí? Se ve que no deben conocer la editorial, porque, o sea, pues no sé, libros de partituras musicales, en fin, cosas o sea, que se ve que hay una desesperación enorme por publicar lo que sea, y lo deben mandar a todo el mundo, porque si no, en un país que lee tampoco, es que la gente creo que no lee, pues está escribiendo, no tiene tiempo para leer.
Sí, sí, es un tema también que quería tocar porque efectivamente en este país se han hecho estudios y hay gente que no se llega a comprar un libro al año, ¿no? Tocamos a pocos en esa línea y entonces, ¿qué es lo que hay que buscar editorialmente? ¿El entretenimiento, la gran literatura, la recuperación de obras clásicas? Pues es que yo no lo sé. Yo hago un poco de todo. Mira, ahora, por ejemplo, te puedo decir títulos que vamos a publicar de aquí al semestre que viene, ¿no? Que estamos ya preparando. Pues, por ejemplo, de Alejandro Gallo publicamos una novela gordísima, que me parece interesantísima. Digo gordísima porque va a tener como 780 páginas, que ha estado durante bastantes años reconstruyendo la vida de todos los soldados de la Guerra Civil Española, que después de la Guerra Civil se enrolaron en todos los bandos europeos, en todas las guerras que hubo, la Guerra Mundial, se enrolaron también en la División Azul, y entonces él ha descubierto que no hay una sola batalla, ni una sola ciudad donde hubiera una batalla de la Segunda Guerra Mundial donde no haya la tumba de un español. Entonces, en ese empeño brutal, le vamos a publicar esa novela. Pero se llama Morir bajo dos banderas. Pero, por ejemplo, al mismo tiempo que publicamos eso, le vamos a publicar a Javier Laorden Trimollet, que es un traductor que vive en Bruselas y que es el traductor para Anaya de la obra completa de Los Tres Mosqueteros. Le vamos a publicar la cuarta parte de Los Tres Mosqueteros, que es Aramis retirado en Madrid, ya muy viejo, al que llega a verle un hijo bastardo de D'Artagnan. Y bueno, es un novelón también gordísimo y también vamos a publicarlo, ¿no? Y luego vamos a sacar Londres de Julio Camba, ¿no? Porque se celebra el 60 aniversario de Julio Camba. Londres es un libro que no se encuentra más que en segunda mano, nos parece un libro muy divertido. A mí me gusta mucho toda la primera parte de Julio Camba, la parte de Julio Camba de antes de la Primera Guerra Mundial, y vamos a sacarlo también. Y hemos comprado también, por ejemplo, El hombre tranquilo, de Maurice Walsh, que jamás se ha publicado en España y que nos contó Javier Reverte, que era la novela que a él le gustaba muchísimo porque es su película preferida, y le dije, oye, pues si haces el prólogo la publicamos, y estamos traduciéndola ahora, ¿no? Y luego bueno, en fin, que no sabes muy bien, te van llegando. Le hemos comprado, esta mañana hemos firmado el contrato, un libro de cuentos que me parece precioso, a Eduardo Jordá, al que yo no conocía, pero a través de un amigo común me mandó el libro de cuentos, lo leí y me pareció un libro muy interesante y lo vamos a publicar también, porque yo sí que creo que, aunque hagamos rescates y publiquemos novela inglesa o novela extranjera, yo creo que también debemos tener una puerta abierta a los autores contemporáneos, porque si no publicamos otros autores contemporáneos, ¿quién nos va a publicar, no? Nos quedaremos sin literatura española. Y en fin, pues así van saliendo las cosas. Yo últimamente estoy aprendiendo a decir que no. Con esto de la crisis ya a veces digo, no me atrevo, ¿no? Entonces, en fin, pero suelo decir mucho que sí, o sea que... Y efectivamente, ¿cómo afecta la crisis al sector editorial? Que le afecta mucho, pero en concreto a las editoriales independientes y pequeñas. Hombre, pues como a todas, ¿no? A todos, yo creo que todas estamos pasándolo mal. Las grandes tienen mucha estructura y lo pasan mal, pero también las grandes tienen ventas muy grandes y entonces eso les permite también que su balance de resultados, pues hombre, tengan alguna alegría. Nosotros lo pasamos mal porque la gente no consume porque no tiene dinero. Entonces, como no consume, pues no compra en las librerías. Nosotros dependemos fundamentalmente de los libreros, ¿no? Que son nuestro aliado. Y si al librero no le entran compradores, pues nosotros no facturamos, no vendemos. Y si no vendemos, pues nos cuesta muchísimo más recuperar la inversión que hacemos en un libro. Y eso pues nos va asfixiando, como todos sabéis también, porque un editor no es un marciano, le pasa lo mismo que al ama de casa, o que al oficinista, o que al perito agrónomo. Tampoco está el mercado del crédito muy brillante, ¿no? Entonces ahí estamos aguantando, pero en fin, no nos pasa nada peor que a otros sectores de la población, ¿no? Hombre, sí que es un problema que yo creo que más que un problema de los editores, es un problema español. Que yo creo que la pobreza económica de un país tiene una relación directa con su nivel cultural o intelectual, ¿no? Yo creo que un país culto es más rico y tiene mejor economía. Y un país pobre, pues yo creo que es pobre pues porque tiene muy mala cultura y la cultura empobrece económicamente a los países. En España, a no ser que hayan cambiado las estadísticas, la que yo manejo todavía es que el 55% de la población no lee jamás absolutamente nada. Y no me refiero a libros, me refiero también a prensa. O sea, no leen nada.
Y de ese 45% que lee, que yo creo que es menor, porque claro, la gente yo creo que le da vergüenza confesar que no lee absolutamente nada, ya que lo haga un 55% me parece ya muy valientes, ¿no? Pues yo creo que hay por ahí un 10% más de cobardes que dicen, no, yo sí leo, pero no leen nada tampoco. Pues de eso que queda, solamente un 16% lee más de 5 libros al año. Entonces, a veces no hay que sorprenderse cómo está la economía española, porque si tú miras lo que leen en Inglaterra, en Francia, en Alemania, bueno, ya no hablamos de Noruega, Suecia, claro, ahí las cosas son muy diferentes. Y eso denota una cultura pobre, un país pobre culturalmente, una universidad pobre y un país económicamente pobre. Yo creo que hay una relación muy directa. Espero que esta crisis nos ayude, ya que hemos cambiado el país. En 25 años le hemos dado la vuelta y hemos hecho un país mucho más moderno en infraestructuras, en comunicaciones. Espero que también alguna vez hagamos esa revuelta cultural que a nosotros obviamente nos beneficia, ¿no? Pero sobre todo beneficia al país. Sí, para que desde las bases no se lea, ¿no? Se empiece a leer desde joven y sea un hábito adquirido y no, pues eso, un mundo un tanto a veces endogámico, ¿no? Porque da la sensación de que nos leemos entre nosotros y hay una relación muy cercana. Y además es que yo creo que es de los pocos países del mundo donde la gente presume de que no lee, ¿no? O sea, una cosa es que no lee, otra cosa es que presumas de ello. Yo creo que de todos modos es que, así como otros países, imagino que premian el desarrollo intelectual, o sea, que un señor que tiene un esfuerzo y que tiene una profesión que le ha costado un estudio llevarla adelante, pues tiene un premio social o económico. En España los que se hacían ricos eran los más brutos. Entonces, ¿para qué la gente iba a leer o a estudiar si aquí los ricos que tenían los aviones privados eran pues señores que de repente, pues el Pocero, por ejemplo, no tengo nada contra este señor, pero un señor que él reconoce que es medio analfabeto, pues era una de las grandes fortunas, ¿no? Pues entonces, si en un país un médico cobraba de bien en el MIR 1.000 euros y un peón de albañil cobraba 3.500, bueno, eso, como veis, nos ha llevado a una situación muy complicada y yo creo que hay que volver al sentido común, ¿no? Y bueno, vendrán tiempos mejores, espero, pero no para los editores, sí, los editores, para todo el país. Desde luego, el otro día hablando con unos compañeros comentábamos lo mismo, con la historia y la cultura tan rica que tiene España, ¿no? De esos personajes, por ejemplo, del siglo XIX, hablabas antes de Galdós, y todos esos grandes espadones, pues no sé, Riego, Prim, Serrano y demás, que son un tanto desconocidos para el gran público. Si fuéramos norteamericanos probablemente tendrían muchas novelas sobre ellos, varias películas hechas, habría un interés mucho mayor del que realmente hay. Bueno, es que además no nos damos cuenta de la importancia. Tú has citado a Riego, por ejemplo, sí, ¿no? Es que Riego es de una importancia brutal. Sí. Yo me lo conozco un poco más porque tengo editado el libro de Riego. Es que yo creo que Riego es fundamental para todo el desarrollo democrático de media Europa y de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, el Congreso norteamericano, que era sumado a la celebración de la Constitución de Cádiz, y porque la que tiene mucho que ver Riego, le parece increíble que aquí la celebración sea tan pobre como la que hemos hecho, ¿no? Porque es que ellos creen que la PEPA, que es fundamental para las democracias occidentales. Sí, es un país que se ha olvidado de sí mismo, ¿no? Y además es un país que, como se inventa cada 4 años, pues es muy complicado hacer nada que dure un poquito más, ¿no? Por ejemplo, Galdós. En España hay un odio a Galdós. Le llaman garbancero y costumbrista. Es mentira. Galdós era un señor que viajaba por el mundo con mucha frecuencia. Estuvo a punto de llegar al Polo Norte con un amigo que tenía inglés. Visitó la tumba de Shakespeare, conocía perfectamente Inglaterra, hablaba inglés. Era un enamorado de Dickens. Llega a ver la tumba de Dickens en la Catedral de San Pablo cuando la están abierta, o cuando primero lo entierran ahí, luego se lo llevan a otra parte. Yo creo que la gente que habla de Galdós garbancero es que no lo ha leído nunca. Los españoles. Si Galdós hubiera sido inglés sería una maravilla. Si Jardín fuera inglés sería mucho mejor que Wodehouse, ¿no? En fin, no somos un país un tanto... Bueno, si lo habéis visto el otro día con la selección española, ¿no? Cada vez que jugamos parecía que era aquello un desastre y que íbamos... Bueno, pero en fin, pero sí hemos ganado 4-0. En fin, o sea, tenemos cierta propensión a destruirnos, sí, ¿no? El desprecio de nosotros mismos. Sí, y a reinventarnos continuamente. Y, hombre, si tenemos una historia... riquísima. Claro, lo que tú decías, por ejemplo, el sector editorial español. Parece ser que el cuarto producto que más se exporta en España es el libro. En archivos, creo que la capacidad archivística de España supera todavía
dobla la de Francia, pero creo que supera con creces a la italiana, que es la segunda más rica. Y en bibliotecas, por ejemplo, pues en bibliotecas creo que, si no me sé mucho la cifra, pero si hay 5 millones de personas que visitan en España los museos, pues son 50 millones lo que van a las bibliotecas públicas. ¿Qué hemos hecho hace unos meses? Pues cargarnos la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas. ¿Pero por qué? En fin, no sé. No. Y luego dentro de 4 años vendrá otro y la pondrá. En fin, no. Sí, son inversiones pendientes también, ¿no? Yo pensaba mientras decías esto en el archivo de Simancas, que yo conozco bien, que no está digitalizado, por ejemplo. Pues fíjate. Una cosa de esas, fíjate, que es una aberración, realmente. Cuando es el fondo para el estudio de la historia moderna más importante realmente. Y fíjate lo que se llama el archivo de Simancas, ¿no? Sí. La potencia que tiene. Pues sí, no tiene mucho sentido. Está sin digitalizar, pero bueno. Otra cosa que has comentado que me interesa mucho, cambiando de tercio, es lo relativo a la distribución, a la visibilidad y también al librero un poco prescriptor, ¿no? Que yo creo que en editoriales de este tipo es muy importante, ese librero que hace que los libros dejen mancha en su librería porque los va recomendando. Y trabajáis en las dos líneas. Sí, a mí me parece que el librero es absolutamente importante. Además, me cuentan siempre los libreros que cuando llega un... Claro, porque tú vas a una librería y claro, tú y yo somos pedantillos, allá nos movemos, parecemos el Viti, ¿no? Ya tal. Pero claro, ellos me dicen que los lectores no son como nosotros, que el lector habitual que llega a una librería llega a un mundo que desconoce, donde hay muchísimas novedades, porque en España se editan muchos títulos, no muchos ejemplares. Cualquier país europeo edita mucho más que nosotros, pero en número de títulos sí, muchos títulos, tiradas cortas. Y el lector se pierde, no sabe qué es aquello, pero es tremendo. Entonces el librero es fundamental, porque el librero es cuando vas a la farmacia, me duele mucho aquí, pues y te da una pócima o lo que sea, que te lo cura, te lo alivia. Pues el librero igual, el librero tiene que conocer al cliente y aconsejarle y decirle esto y lo otro, incluso educarle un poquito, ¿no? Porque a veces hay cosas que son un poquito más complicadas, pero mucho más divertidas, ¿no? Uh-huh. Entonces el librero es fundamental. Y sí, el librero español, que es como el Lince, es poquito, pero de gran calidad, sí que siempre nos ha ayudado y nos ha abierto sus espacios. También imagino que será porque vendemos, porque si no el librero también tiene que comer, ¿no? Pero sí, el librero sí que ha facilitado que haya esa bibliodiversidad que se llama, que haya esa pluralidad de editores en España. Eso y el precio único del libro, claro que eso también nos beneficia a los pequeños. Y sí, el librero para nosotros es un factor fundamental, tanto en el libro en papel como yo creo que en el libro en digital, ¿no? Porque esa labor de prescriptor es absolutamente necesaria. Y luego además, si te das cuenta, esa labor de calidad de los libreros, ya hasta los grandes grupos de distribución también están intentando, mejor o peor, que haya algún librero ya prescriptor y cuidar mucho más sus librerías. Y yo creo que eso es muy importante para todos, para nosotros es fundamental. Una última pregunta, porque nos quedamos sin tiempo, que estaríamos charlando mucho rato más. Hemos comentado antes, fuera de cámaras, precisamente sobre el libro digital, ¿no? Y este nuevo mundo que parece que se resiste a llegar. ¿Cuál es la situación o cómo veis la situación desde Reilea? Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta radical por el mundo digital. Creamos junto a otros dos editores, que es Menos Cuarto y Cálamo y Ediciones del Viento, creamos librosinlibro.es, que es una plataforma de distribución de libros digitales para pequeños y medianos editores. Ahora mismo creo que somos 15 editores ya distribuyendo con Libros Sin Libro. Y Libros Sin Libro luego tiene acuerdos con 24 Símbolos, que es el Spotify de los libros, con la Casa del Libro y con la FNAC. Y estamos ahí distribuyendo, intentando que no sea una realidad. Y luego cada editor que está incluido en Libros Sin Libro, que espero que seamos mucho más de aquí a final de año, ya luego tiene su política digital. La nuestra, en concreto, nosotros empezamos digitalizando el fondo y ahora todo libro que sacamos en papel lo sacamos también en digital. Nos parece que hay que dar una oferta de calidad y precio y que el libro digital va a convivir con el mundo del libro en papel, que aquí va muy retrasado, pero que es una realidad, y que si nosotros perdemos el timón y arrojamos el testigo del libro digital, vendrá alguien de fuera que nos lo va a quitar. Yo creo que la industria del libro en España es suficientemente importante, rica y maravillosa como para que no perdamos el control de toda la producción del libro. Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo los editores, pese a la crisis, por invertir en digitalizar nuestros fondos y ponerlos a disposición del público.
Y bueno, como ves, no tengo mucho predicamento porque no me hace mucho caso. Pero en fin, ahí estamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta interesante charla. No, que hombre, has elegido, muchas gracias a vosotros. y que te siga todo adelante. Bueno, muchas gracias. Despedimos aquí la tertulia. Muchas gracias. Buenas tardes.